tengo aquí una noticia de Ángeles Escribá, muy bien hecha, está premium, así que os estáis suscritos al mundo. Yo pago la suscripción todos los meses, no es muy cara y además lleva material de calidad. Bueno, lleva un perfil de este tipo, Víctor de Aldama, del que conocíamos muy poco, por no decir nada. Yo la primera vez que supe de su existencia fue hace... ¿Cuánto? ¿Cuándo? Febrero. La primera vez que supe de su existencia. Lo hablé con Rubén Arranz en aquel momento y le dije, ¿tú habías oído hablar de este tío? Y me dijo, sí, sí, claro. ¿No te acuerdas de una noticia que publicamos en Voz Populi allá por el mes de, qué sé yo, enero, febrero de 2020? Que lo citábamos. No, algo más tarde, algo más tarde. Esto fue ya para el verano. Le dije, joder, Rubén, como para acordarme de algo que se publicó hace casi 4 años, un nombre concreto que no sé, que no se ha vuelto a saber de él. Y dice, pues nada, me contó un poco lo que había pasado en aquel entonces, que en la contracrónica que hemos grabado lo cuenta también, lo vuelve a contar de nuevo. Y nada, como conmigo pasaba con prácticamente todo el mundo, no habían oído hablar de Víctor de Aldama en su vida. Y de pronto, lo que nos encontramos es que este tipo está en todas las salsas, en todo, en todo. En la contracrónica se titula Aldama, el hombre que siempre estuvo allí, porque está en todo. Da igual el caso que miremos, la trama que miremos, se nos acaban de suscribir. Esto va por ti, Juanilla83. Bueno, y Willy Palaces también se ha suscrito. Pero bueno, esto es la locura, pero bueno, ¿cuántos suscriptores? A Willy Palaces lo que voy a hacer es darle otro aplauso, porque tengo más aplausos, aunque yo dinero no tengo, pero aplausos aquí en la mesa, un montón de ellos. Tengo además uno bien chulo, creo que es este. No, este me gusta, pero hay otro muy bueno, que es que no sé dónde lo he metido. En fin. Está el tren del hype al 93%, pero es que yo, Agatha Christie, no me he enterado nunca lo que es el tren del hype. Entonces, me parece que está muy bien el tren del hype. Suscríbete, regala suscripciones o envía cheers para alcanzar nuevos niveles. Como si me hablasen en chino mandarín, no me entero de nada. Pero bueno, ya sabéis que hace tiempo ponía cuando estaba en la otra casa, en el otro estudio, que me podía levantar, recordad que le daba a la samba y me la bailaba. Pero es que ahora si me le doy a la samba me abro la cabeza contra la ventana. Entonces no puedo. Bueno, vamos a volver con Aldama. El tema es que nadie le conocía y de pronto empieza a aparecer por todas partes. Si buscáis Aldama en Google, una de las cosas, Víctor de Aldama, que os llamará la atención es que hasta el año 2024 apenas ha tenido presencia en medios ni en nada. Había salido efectivamente no solo en Voz Populi, sino en otros periódicos como The Objective y tal. Cosillas, sonaba. Pero no parecía que fuese nadie realmente importante. Víctor de Aldama es este tipo que veis aquí. Esto se ve que es una cámara de seguridad. Está tomada estas imágenes el 26 de enero de este año, a las 2:41 de la tarde, y se ve que es la fachada, quizá la de su residencia. Si es la de su residencia, estas son las típicas fachadas las típicas puertas de casas muy caras en Madrid, estos portones grandes y tal. Bueno, vamos, que no es un portal de una vivienda a las afueras. La cosa es que, a pesar de que lleva todo el año danzando su nombre, Aldama para arriba, Aldama para abajo, no sabíamos mucho de él. Yo seguía sin saber mucho de él. Sabía que era el conseguidor de la trama Koldo, el tipo que estaba en lo de Golovalia, que estaba en las movidas de Ábalos, pero no había que se había reunido con Begoña Gómez en San Petersburgo, había leído muchas cosas. Pero ¿de dónde ha salido este tipo? Era la pregunta que yo me hacía. Y entiendo que muchos de vosotros os hacíais exactamente la misma pregunta. ¿De dónde, y perdonad la expresión, cojones ha salido este tío? ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿De qué parte de España proviene? ¿A qué se había dedicado antes de estas cosas, de las que le acusan? Hasta que la semana pasada nos enteramos de que le habían detenido, a cuenta no de ninguna movida de estas codificantes ni avalosizantes, sino de un fraude en hidrocarburos. Le acusa el juez, bueno, de formar parte de una trama para evitar el pago de IVA. Un montón de dinero, 182 millones de euros. Y a partir de ahí muchos periodistas se han puesto a investigar. Bueno, vamos a investigar un poquito esto. Y Ángeles Escribá en El Mundo, este domingo, pues ha salido con una gran historia que nos permite hacernos una idea somera, muy somera. De hecho, creo que sobre esto habrá más. Seguirán saliendo cosas, porque ya sabéis, al final se abre un poquito un agujerito y ese agujerito no hace más que agrandarse. Como cuando te haces un 7 en un pantalón. Vamos, que empieza siendo una cosita minúscula y al final lo tienes que tirar porque no hay manera de arreglar eso y tampoco te lo puedes poner. Bueno,
Vamos con ello. Víctor Gonzalo Aldama se presentaba a empresarios muy serios y con una reputación muy solemne como el nieto del marqués de Aldama. Quizás no lo decía en la primera conversación, pero sí en la segunda. Mi abuelo fue el que hizo La Moraleja. La Moraleja es una urbanización de maxi lujo que hay a las afueras de Madrid, en el norte. Decía: soy el nieto del marqués de Aldama. Aseguraba después, sin dejar margen a que pensásemos que era una adivinanza o una interpretación. Cuando lo pienso, no encuentro una explicación para que un hombre de tan pocas luces haya llegado a tener contacto con la mujer del presidente del gobierno. Quizá porque ella tampoco tiene muchas luces. Una posibilidad, no sé, la dejo ahí en el aire. Y con el propio número uno. El propio número uno obviamente es Sánchez. Haya trabajado para Globalia, haya podido hacer y deshacer en el Ministerio de Transportes, que es el ministerio que más presupuesto tiene de toda España, y tenga 70 millones en el extranjero. Todos estos son textuales, ¿eh? Era además especialmente violento, muy irascible, chulesco y tan de derechas, tan ultra, que Santiago Abascal es el primo de la pasionaria a su lado. A mí me estafó de un modo que todavía hoy me parece una mala pesadilla. Todo esto son textuales extraídos de un importante empresario madrileño que cuenta al periódico, a Crónica, concretamente sobre el conseguidor del caso Koldo, que tiene posibilidades de ser el personaje que puede hacer caer al gobierno, o casi. Bueno, vosotros diréis, pero la introducción que le ha puesto Escrivá es magnífica, le ha metido una batería de textuales que te lo deja colocado ya. JL, que es el nombre en clave, son unas iniciales, no sé si reales o ficticias. No recuerda muy exactamente cómo le conoció. Su empresa de construcción tenía las oficinas frente a las de Globalia, cuando Aldama ni siquiera podía soñar con pisar el suelo de esta corporación. Tenían un conocido común que se lo presentó como un tío que tenía buenos contactos. A la vista está que, por lo menos al final, no sé al principio, pero al final tenía buenos contactos. Y él estaba intentando recuperarse de la crisis brutal, de la crisis inmobiliaria y de la crisis económica que hubo en España hace unos años. JL recuerda haber ido 4 años a la oficina en traje sin tener nada que hacer y se aferró a un clavo ardiendo, como hicieron, por cierto, muchísimos empresarios en aquel entonces. Víctor Gonzalo, es decir, Aldama, alias el nieto del marqués de Aldama, le habló de sus contactos en Ecuador, de que era el socio de Isidro Romero, el propietario del Barcelona Guayaquil, a quien mencionaba de nuevo como socio más tarde en la compra del Córdoba, y de un sistema que le permitía conseguir una cantidad de suelo para construir viviendas sociales, unos apartamentos de 60 o 70 metros cuadrados y un pequeño jardín, destinadas a policías o bomberos. Todo esto en Ecuador. Contactabas con la cooperativa de la Asociación de Policías, ellos te ponían en contacto con una entidad bancaria, la más importante de Ecuador, el Banco Pichincha, que tiene también sucursales en Madrid, por cierto, y te daban la financiación para construir el suelo. Tú venías a ser una especie de gestor, más que de promotor, explica. Bueno, con muchos empresarios, sobre todo relacionados con la construcción, cuando llegó la crisis se quedaron sin obras aquí, sin trabajo de ningún tipo, muchas veces cargados de deudas, y lo que hicieron es que se fueron a seguir trabajando en otras partes del mundo. Y en España, pues siempre que piensas en que quieres continuar tu actividad, pues piensas en Hispanoamérica. Yo mismo me quedé sin trabajo durante la crisis y me fui a vivir a Guatemala. Mucha gente se fue a Perú, a Argentina, a México, en fin, se llenó todo de españoles. Toda Hispanoamérica se llenó de españoles. Algunos constructores fueron para allá, y otras empresas, o incluso Guinea Ecuatorial, también terminaron muchos allí, por aquello de que se habla español y hay más cercanía. Bien, pues en principio la historia no tiene nada de especial. Un empresario que se ha quedado sin trabajo, que quiere seguir viviendo, como es normal, y comiendo todos los días, al menos 3 veces, y que conoce a este tipo y le dice: oye, mira, aquí puedes hacer un negocio, lo tuyo, que es la construcción, pero te tienes que ir pues, a 10.000 kilómetros a Ecuador. Bueno, no hay problema. Pues para algo están los vuelos Madrid-Quito, Madrid-Guayaquil, para que yo vaya para allá, haga mi negocio y me siga ganando la vida honradamente. Los problemas empezaron cuando empezamos a pedirle que enviara el estado de cuentas, los recibos de la luz o las nóminas de los empleados. JL solo recibió excusas, pero aún así otro socio y él le mandaron hasta 475.000 euros. Las secretarias empezaron a cambiar con mucha frecuencia y no había resultados. Aproveché las navidades que estaba pasando con la familia de mi mujer en Colombia, se ve que igual está casado con una colombiana, no lo sé, y me acerqué a Ecuador, que no está muy lejos. Cuando llegué a las oficinas estaba todo vacío, es decir, le habían enviado hasta ese momento casi $500.000, ¿eh? Pregunté al portero: ¿cómo es que no ha venido nadie? Es que aquí no trabaja nadie, me respondió. ¿Pero cómo no va a trabajar nadie si estas son las oficinas de mi empresa?
era un atrezo, simplemente lo había organizado todo para sacar el dinero. Víctor había contratado el local y con nuestro dinero pagaba el silencio de los que tenía alrededor. Localicé a una de las personas que lo había montado todo, le había pagado fatal y me lo contó. Yo no te digo que al principio no quisiera hacer el negocio, pero algo se torció y se gastó nuestro dinero. Le pedimos que nos hiciera una transferencia con lo que quedaba y nos mandó un fax como respaldo de 150.000 euros. En el banco me dijeron que era un resguardo falsificado. Le demandamos con cargo a su empresa, Signum, pero llegó a un acuerdo para aplazar los pagos y nunca lo abonó. Aparecía como insolvente. Ha ido cambiando de domicilio para eludir cualquier compromiso. Vamos, como podéis ver, una pieza de mucho cuidado. Ferrari Fake. JL, el empresario, dibuja un nieto del marqués de Aldama viviendo en sus orígenes en un edificio de protección oficial de Valdemoro, del que le desahuciaron por no pagar. Valdemoro está al sur de Madrid, cerca ya de la frontera con Castilla-La Mancha, con Toledo, y es un lugar, bueno, pues de clase media esencialmente, pero ya lo suficientemente lejos de Madrid. No es que esté tampoco en la corona metropolitana, no sé a cuánto andará Valdemoro, pero calculo yo que unos quizá 30 kilómetros, más o menos, 30, 40, no lo sé. Pero bueno, que está ya bastante lejos, no forma parte de la corona más inmediata. El Valdemoro es la ciudad de donde provenía Granados, del PP, el del caso Púnica, para que os situéis. Bueno, esto no significa que él sea de Valdemoro, simplemente que los recuerdos que tiene JL es que estaba allí viviendo en un edificio de protección oficial de Valdemoro, del que le desahuciaron por no pagar. Sin oficio ni beneficio, sin estudios conocidos, intentando forjarse una posición en el mundo del dinero, a base de mantener las apariencias. No me extraña que esté tan pegado al Ferrari que el juez le incautó. Lo primero que hizo, con 26 años, fue presentarse en el concesionario de Santogal, Santogal entiendo que será un concesionario de Ferrari, y levantarles un Ferrari. Pagó con un pagaré sin fondos, porque un cheque sin fondos es delito y lo otro no. Le persiguieron 8 meses, llevaba ese coche cuando le conocí. Bueno, Santogal, ya por pura curiosidad, vamos a ver qué diablos es Santogal. Entiendo que será Santogal Automobiles, concesionario oficial Ferrari, efectivamente. No sabía ni que existía. ¿Dónde anda esto? ¿Quién fue Encarrar el Pardo? Bueno, pues se presentó allí para la gente que sabe de coches buenos o que puede pagarlos por lo menos, pues claro, no será una novedad. Después vino lo del intento de adquisición del Córdoba. El Córdoba Club de Fútbol, se entiende. Los propietarios del club me contaron, esta es maravillosa, esta es de película, me contaron que vistió a un marroquí de jeque árabe para engañarles y que ya tenía a otro jeque para revender el equipo. Ocurrió que presentó como aval una nave cochambrosa en Madrid y no se lo aceptaron. Pero, fijaos que agarró un marroquí, no sé, random, el primero que se encontró, lo vistió de jeque árabe y les hizo para tratar de engañar a los cordobeses, de que detrás de él, ya sabéis que hay algunos jeques, que si los cataríes, los emiratíes, que andan comprando clubs de fútbol por una millonada en Europa. Bueno, pues este trató de montar ese numerito. Por suerte para los de Córdoba, la cosa no coló. Su intento posterior, 2 años después, tampoco cuajó porque nunca pagó los 3 millones a los que se había comprometido. Se reunía con los propietarios, les explicaba lo difícil que era acusar un dinero de procedencia internacional y ganaba tiempo. Hasta que el tiempo acabó y él desapareció. Compraría finalmente el Club de Natación Sevilla y el Zamora Club de Fútbol. No fueron estos los únicos negocios en los que se metió. A JL le pidió que le presentase el hermano de un conocido arquitecto que había comprado la patente en Japón de un sistema llamado Kurata para generar carburante biodiesel con los huesos de las aceitunas o con los desechos del petróleo. El nieto del marqués aseguró que tenía los contactos en Ecuador, de nuevo aparece lo de Ecuador, para que a la empresa concernida le llegasen todos los restos de ese país. La historia no prosperó porque el artefacto no pudo producir a mucha escala, pero Aldama a partir de entonces puso en su currículo que trabajaba en el mundo del petróleo. Bueno, si nos fijamos aquí, a él le han terminado deteniendo y lo que le ha llevado a la cárcel en la semana pasada ha sido una historia relacionada con esto mismo, con lo de los hidrocarburos, con lo del petróleo. Al empresario, que acabó siendo víctima de Aldama, tampoco le extraña que en las escuchas de la Guardia Civil los imputados mostrasen una enorme preocupación porque su enorme ego, esto de nuevo es textual, no tiene filtro. Hace años que en círculos empresariales iba afirmando que conducía el coche de Delcy cuando la mandataria venezolana llegó a Barajas.
y Koldo y Ábalos la recibieron, y que su hermano policía, escolta de Ábalos, era quien conducía el vehículo con el que el ministro fue a ver a Delsi. Eso es lo que dice, según este hombre. En cualquier caso, el vehículo es un Audi A8 que les levantó a unos empresarios de grúas vascos a los que prometió contratos de grúas en Ecuador. Me digáis, pero esta es una historia de Rinconete y Cortadillo. JL hace referencia también al vínculo del Marqués con México, el lugar en el que profundizó sus relaciones con Koldo cuando se presentaba como falso embajador honorario de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados de México, uno de los que están, bueno, creo que es el más meridional de todos, el que pega ya con Guatemala. Suele alardear de que invierte en el barrio de Salamanca el dinero sucio de los mexicanos que compran inmuebles. Puede que sea cierto y puede que no. Se creía sus propias mentiras, añade, hasta el punto de que a mí me relató un negocio que le había contado yo como si el protagonista fuera él. Siempre pensé que Víctor iba a acabar en la cárcel o en una cuneta. Yo no veía otra opción, concluye. Bueno, no me digáis que, aunque esto deja unas cuantas lagunas, es decir, a mí, después de leer esta, es lo primero que he hecho esta mañana, esta me la he cuadrado, me la he metido para adentro, nada más levantarme, estaba en la cama. Y lo he leído con el móvil, que tengo la aplicación esta del Mundo, estaba mirando la portada y digo, caray, qué historia más buena. Y me ha resuelto algunas incógnitas que yo tenía, de dónde había salido, algo de su background, de su pasado, de lo que había antes, de que apareciese en la prensa como, bueno, pues como hombre que siempre estuvo allí en el caso Koldo, en el Begoña y en todos los apaños estos en los que se han visto metidos los miembros del gobierno de Pedro Sánchez y su círculo más cercano, sobre todo. Bien, esto deja, a mí por lo menos me ha servido para cubrir ciertas lagunas, pero, y esto es más lo más importante, me ha abierto otras muchas. No sé a vosotros, os lo acabo de contar, más no es muy largo y se lee rápido, pero la pregunta principal, y esto, en serio, si tuviese no sé, a Ábalos delante, se lo preguntaría. Le diría, señor Ábalos, ¿de verdad? ¿Cómo pudo caer en manos? ¿No le investigaron? No sé. Yo lo hubiera hecho. Para cualquier cosa, ya sea para un negocio limpio o un negocio sucio. Si vas a meterte en negocios, lo primero que haces es investigar a esa persona. Estamos hablando de dinero, no de que jiji, jojo, que simpáticos somos. Porque vemos que ideológicamente tampoco estaba cercano. Según cuenta este, era más facha que el diablo. Vamos, que Santiago Abascal es la pasionaria al lado suyo. Así que, ¿por qué razón? Habiendo como hay, no sé, infinidad de gente que se dedica a conseguir. Otra cosa no vas a encontrar en Madrid, pero gente de este estilo, que no esté tan salpicada por historias raras, toda la que quieras. Gente que tiene contactos, que conoce a este y al otro, y gente que vive de su agenda. Un montón de gente en Madrid que vive de su agenda. Y que cobra sus comisiones y sus tal, y consigue aquí y allá. Pero aquí lo que estamos viendo es que era un tipo peligroso. Realmente peligroso. Bueno, lo que está contando este hombre es perfectamente compatible con un estafador en serie. ¿Cómo cayó en manos de este hombre? Teniendo, como tenía en aquel momento, posibilidad de fichar, de poner a su lado a prácticamente cualquiera. Eso por un lado. Luego, por otro, también otra pregunta. ¿Cómo la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, tampoco investigó a esto? El propio Pedro Sánchez. No sé, si yo fuese Pedro Sánchez, sé que mi mujer anda haciendo negocios, que yo soy el presidente del gobierno. Primero lo de los negocios, ya os lo he dicho más de una vez, yo le rogaría por favor que se quedase en cosas de ONGs y poco más, que lo único que eso puede traer son problemas, al menos mientras yo sea presidente de gobierno. Pero ya que se ha metido, me encargaría de vigilar muy mucho con quién se reúne, con quién se ve, quiénes son, con quién te has visto. Pues con fulano, con mengano, y vamos a investigarlos un poco. No vaya a ser que al final nos termine salpicando. Claro, que es lo que ha terminado pasando. Y un personaje que, bueno, Ángeles Escrivá le ha costado averiguar la esencia de lo que es Víctor de Aldama, un reportaje de página y media. Es decir, conseguir el número de teléfono de un antiguo colaborador suyo, colaborador, alguien que trabajó con él, a quien estafó. Pues tan simple como eso. O sea, por mucho menos
y sin estar nunca ni siquiera ni remotamente a esa altura, cuando tengo que hacer un negocio con alguien, cuando hay dinero de por medio, lo primero que miro es con quién estoy haciendo ese negocio, antes de nada. Y vamos a ver, y esto, si es necesario, bueno, las empresas gastan fortunas en estas cosas. Quieren vigilar al otro, a otros socios, en investigarles bien, en saber si son dignos de crédito. Ojo, y no estamos hablando de cuestiones delincuenciales, sino negocios perfectamente limpios. Así que aquí de lo que habría que acusarles antes de nada es de idiotas. Porque es que esto es propio de idiotas. Es encamarse con alguien así, con un pasado semejante. No sé, leyendo además ya con más calma el informe de la Guardia Civil de la UCO de la semana pasada, se podía ver que hasta los guardias civiles desconfiaban de él. De hecho, hay un momento en una de las líneas que lo pone claramente: no me fío del Gominas, le llamaban el Gominas, porque al parecer este debía ir peinado así al estilo de los pijos antiguos. No me fío del Gominas, decía el guardia civil. Coño, si el guardia civil no se fiaba, no sé. En fin, como veis, quedan muchos interrogantes. ¿Cómo llega? Este es otro de los principales. ¿Cómo llega Víctor de Aldama, el nieto del marqués de Aldama, que cuenta aquí este hombre? ¿Cómo llega a encontrarse? O con Ábalos o con Koldo. A uno de los dos lo tuvo que conocer primero. No sabemos cuál, pero uno de los dos los tuvo que conocer primero. Y a través de uno de los dos se convirtió en una persona de confianza, con la que hacer ciertas cosas. A la vista lo tenemos, el caso de Delsi, el día que aterrizó en Madrid, ahí estaba. Cuando la movida de soluciones de gestión y las mascarillas, ahí estaba. No sé, a mí no me llamaron, bueno, tampoco sé nada de mascarillas, era esto, pero vamos, que estaba él. Y ojo, en el mismo año, con una diferencia de muy pocos meses. ¿Cómo llegó hasta ahí? Yo creo que cómo llegaron a establecer relación. Yo creo que esta es otra de las preguntas importantes. Luego, una vez establecida la relación, no sospecharon en ningún momento, ni Ábalos ni Koldo, que hacer negocios, vamos a ponernos en el peor de los casos, que sabían que estaban haciendo negocios que bordeaban la ilegalidad, o directamente se metían en ella. Bueno, si hay que ser cauto en los negocios limpios, no digamos ya en los sucios. Es decir, no hay cosa más cauta que un mafioso. Por la cuenta que le trae. Todavía a ti alguien te estafa y puedes ir al juez y denunciarlo. Pero, a ver, ¿cómo denuncia un mafioso a otro mafioso? No, mire, es que me da tal. Se ha metido en mi territorio, señor juez. No, que no es ni su territorio ni el del otro. Este territorio no es suyo. Y además ya se están desarmando. Pues más o menos la cosa sería lo mismo. Es decir, si te vas a meter en unos negocios un poco raros, tienes que ser todavía más estricto. Otra pregunta, si es que son muchísimas, yo según he leído me he quedado en la cama pensando. Otra pregunta sería: a este hombre hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, salió una noticia, no sé si la recordáis, en la que se contaba que le habían disparado en la ventana del coche. Él no estaba, es decir, no fue una cosa en un semáforo de estilo un poco Sudamérica, no, lo tenía aparcado, y cuando volvió se encontró un balazo en el lado del conductor. Yo cuando lo vi dije, joder, esto sí, lo de tiran con bala, caray, que sí tiran con bala. Bien, eso se ha investigado, se está investigando. ¿Quién está detrás? ¿Qué negocios ha hecho? Porque claro, teniendo en cuenta que este tipo en el Ecuador la ha visto hasta que ha trabajado, pero también presumía de ser embajador honorario de Oaxaca y de no sé qué. Así que, bueno, son un montón de preguntas que quedan sobre esta historia, que espero que nos las podamos responder. De hecho, ya sé muchísimo más que hace unos meses. Caray, ya sé mucho más que hace un día, que gracias a este artículo, y espero que esto ayude a que otros empresarios que tuviesen relación con él se animen a contarlo. En fin, en España hay prensa libre, todavía hay prensa libre, y no creo que encuentren ningún problema para publicarlo. Yo seré el primero en estar, o con el móvil o aquí en la pantalla, listo para leérmelo. Creo que me hace falta mucho más aliciente que ese, saber que va a haber lectores al otro lado.